Estamos en el domingo 29 del tiempo ordinario, dentro del ciclo C. Y el Evangelio de este domingo comienza así. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre y sin desanimarse, les propuso esta parábola. Y la parábola que Jesús les va a presentar es la de la viuda inoportuna. Y dentro de la parábola hay una pregunta. ¿Cuántas veces hay que orar? Y Jesús lo deja muy claro. Siempre. Porque la oración, como el amor, no soporta el cálculo de las veces. Es que hay que preguntarle a una mamá, oye mamá, ¿cuántas veces amas a tu hijo? ¿Lo amas más por la mañana o por la tarde? No. Una mamá ama siempre a su hijo. Así es también la oración. La oración constante. San Lucas, en este Evangelio, lo que intenta es que nos podamos acercar a ese Dios que ama siempre, que escucha siempre, que perdona siempre. Un Dios que permanece atento a las necesidades del ser humano, aunque éste se encuentre muchas veces alejado de él. Porque Dios escucha la oración y escucha la súplica que cualquier persona le plantea. Esta es la certeza que mantiene viva nuestra fe. Estar seguros de ese Dios que permanece con nosotros, que está a nuestro lado y que nos ama siempre. De la misma manera que un niño siente la seguridad en su padre, aunque en muchos momentos el niño le pide cosas a papá, cosas inadecuadas o inoportunas, y el padre lo que le da es aquello que le va a hacer realmente bien, sin tener en cuenta muchas veces sus enfados. Así es Dios, que nos invita a que no perdamos la confianza en Él, a permanecer unidos a Él a través de la oración. Fijaros, hermanos, en nuestra casa hay una larga lista de libros sobre la oración, grandes tratados de oración escritos por auténticos maestros espirituales de una gran experiencia. Son hombres y mujeres que han sido capaces de vivir la oración en silencio contemplativo ante el misterio. Su experiencia estimula y ha orientado la oración de muchos creyentes. Sin embargo, hay otras muchas formas de orar que no aparecen precisamente en estos tratados de oración, pero que sin duda Dios escucha, entiende y acoge con un amor infinito. Me refiero a esa oración de la mayoría, esa oración que nace en los momentos críticos, en los momentos de apuro, en esas horas de alegría intensa. Estoy hablando de la oración de la gente sencilla, que de ordinario vive alejada de Dios, pero que cuando llega la necesidad son capaces
de elevar los ojos al cielo y pedir ayuda a Dios. Me refiero a la oración de quienes ya no saben muy bien si creen o no creen. A esa oración humilde y pobre que nace casi sin palabras desde lo más profundo de la vida. Es esa oración con minúsculas, pero que para Dios supone lo mismo que la mayor de esas oraciones contemplativas de algún experto o de algún maestro de oración. ¿Cómo no va a entender Dios las lágrimas de esa madre que ha sido humillada, que está abandonada y que vive agobiada frente al cuidado de sus hijos y que es capaz en esos momentos difíciles de pedir fuerza y paciencia sin saber a ciencia cierta a quién dirige su petición? Pero esa oración es escuchada. ¿Cómo no va a escuchar Dios el corazón afligido de ese enfermo que lleva alejado hace ya muchos años de la práctica de la religión, pero que mientras es conducido a la sala de operaciones es capaz de pensar en Dios, aunque solo sea por el miedo y la angustia que vive en ese momento? Pero es ahí donde se agarra a lo que sea, incluso a ese Dios que lleva abandonado hace mucho tiempo. ¿Cómo no va a ser Dios indiferente? ¿Cómo va a ser Dios indiferente ante el gesto de ese hombre que ha olvidado hace mucho tiempo las oraciones aprendidas de niño y que ahora solo sabe encender una vela ante la Virgen y mirarla con angustia y marcharse triste y apenado porque su esposa ha vivido y está viviendo una enfermedad terrible? ¿Cómo Dios no va a acoger la alegría de esos jóvenes padres que han vivido despreocupados de la religión, pero que son capaces ahora, en este momento, de agradecer a Dios el regalo de un hijo? Hermanos míos, cuando Jesús invita a orar siempre sin desanimarse, no está pensando seguro en esas oraciones profundas nacidas del silencio interior y de la contemplación. Jesús nos está invitando a aliviar la dureza de la vida, recordando que tenemos un Padre. Algunos lo hacen con palabras profundas, otros con fórmulas repetidas, otros desde un corazón que casi ha olvidado la fe. Pues bien, hermanos, estoy seguro que a todos los escucha Dios con el mismo amor. Por eso, la palabra de Dios de este domingo viene a recordarnos la importancia que tiene la oración. Pero lo que fundamentalmente muestra estos textos es la actitud de Dios con respecto a la persona que ora y a quien se dirige a Él. A veces, hermanos, necesitamos pedir apoyo en la oración.
A veces nos sentimos tan débiles, tan pobres, tan escasos de fe, que necesitamos decirle a otras personas, oren por mí. ¿O es que nos recordáis a Jesús en el Getsemaní, cuando una y otra vez tiene que acudir a sus discípulos y decirle, caramba, no sois capaces de velar conmigo, de orar conmigo? ¿Cómo se agradece en esos momentos de necesidad que alguien te asegure que está rezando por ti? Y como que acudimos a la intercesión de los santos, de la Virgen María, del Señor, en esas circunstancias dolorosas de apuro, de enfermedad o de crisis. ¿Cómo nos consuela sentir que ellos están con nosotros? Hermanos, la oración por los demás es una obra de misericordia. Y cuando se hace con fe, tiene una fuerza inmensa, capaz de mover montañas. Para nosotros, creyentes, es un privilegio contar con la comunión de los santos, con ese caudal de gracia que nos llega de manera anónima, porque por la oración de muchos que de forma gratuita y permanente rezan por todos. De ahí la expresión de Jesús en el Evangelio que nos pide orad sin desfallecer. Igualmente Jesús, al final de la palabra, nos interpela con una pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe sobre la tierra? Es una pregunta fuerte. Y la verdad es que en este mundo que vivimos, un mundo pragmático, que solo valora lo visible y lo demostrable, un mundo en el que la ciencia lo resuelve todo y da respuesta a todo, es posible que la propuesta de la oración se vea un tanto erosionada por la falta de fe en ella. Por eso, frente a esta realidad, hoy más que nunca, se nos pide a todos los cristianos una vida auténtica, una vida sustentada en Dios, una vida basada en la oración, una vida que manifieste la vitalidad de nuestra fe. Si no hay fe en la oración, tampoco hay fe en Dios. Para nosotros cristianos la oración es la respiración de la fe. Porque si no hay una relación con Dios, ¿cómo vamos a poder anunciarlo a los demás? ¿Cómo vamos a poder hacer creíble nuestra propia fe? Por eso Jesús lo deja muy claro en la recomendación que nos hace a través de la parábola. Hermanos, orar siempre sin desanimarse, sin desfallecer. Por eso le pedimos al Señor que nos haga personas orantes, es decir, personas que se reconocen siempre en las manos de Dios, que se sienten amados de Él, siendo ese Dios el que nos lanza a la construcción de un mundo más justo, más humano. Hermanos, no tengas reparo en decirle a Dios, Señor, enséñame a orar y dame la fuerza de ser instrumento de oración para los demás. Amén.